Bueno, ahora sí, buenas noches y le ruego me disculpen estos minutos, pero es que estaba en una reunión con la señora presidenta de la Junta del barrio donde estamos, mirando un poco para poder abrir el próximo domingo ya y celebrar en el polideportivo. Entonces, ese fue mi retraso. Qué vergüenza con ustedes. Gracias por la espera. Vamos a nuestro encuentro número 11, que es el Levítico y los números. Ese es el tema que nos va a acompañar hoy. Sé que teníamos una tarea de Deuteronomio y una lectura. No sé si alcanzaremos a abordarla, pero espero la hayan hecho y hayan podido hacer lección divina con ese texto del Deuteronomio. Vamos entonces a empezar colocando nuestro encuentro en las manos de Dios. Y yo los invito para que nos reunamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a entregarle al Señor nuestra vida, lo que hemos vivido hoy, los cansancios, los afanes, se los entregamos en sus manos. Si hay en el corazón alguna preocupación en este día, preséntasela también ahí a Dios. Señor, te entrego todas mis cosas, todo lo que yo. A ti que dijiste, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Necesitamos de tu alivio, Señor. Te entregamos todo para dedicarnos ahora al estudio de tu palabra. Lo dejamos todo en tus manos. Y te pedimos que seas tú asistiéndonos con la gracia del Espíritu Santo. Que envíes tu Espíritu sobre nosotros, sobre cada uno de tus hijos. Que nos des espíritu de sabiduría, de conocimiento, para poder comprender la verdad de la Sagrada Escritura y escuchar el mensaje que tienes allí para nosotros. Por eso juntos vamos a hacer la oración que tienen en pantalla. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos entonces a iniciar nuestro encuentro y hoy quiero abrirlo con una pildorita bíblica. A medida que avanzamos en los cursos, a pesar de que ya hicimos una introducción, he encontrado otros elementos que me parece importante que conozcamos y que nos van a ayudar a comprender mejor la palabra. De eso se trata esta píldora con la que vamos a abrir nuestra sesión número 11. En esta píldora bíblica yo quisiera hablarles de tres cosas que ya ustedes conocen porque las hemos conversado, pero que hoy quiero puntualizar, ¿vale? La idea es que las puntualicemos. Tradición, redacción y composición. No se enreden mucho con los términos que a medida que lo expliquemos van a ver que es muy sencillo y que ya hemos hablado de eso. Tradición, redacción y composición. Comencemos entonces para redondear esta píldora con la tradición. Recuerden que la tradición dijimos que por mucho tiempo los textos estuvieron en la memoria del pueblo sin ser redactados en un libro como tal. Eso es lo que se conoce como la tradición, esa etapa primera del texto. Hay tradiciones orales, que fueron las primeras. Acuérdense que era un pueblo, el pueblo judío, que se contaba las cosas voz a voz, de padres a hijos, de hijos a nietos, etc.
Pues esa tradición oral dio lugar a que se retuvieran en la memoria del pueblo muchos de los textos que tenemos hoy. También algunos escritos primeros empezaron a ser parte de esa tradición y los empezó a manejar el pueblo. Se trata de escritos pequeños. Por eso la tradición la puedes encontrar de manera oral o en escritos pequeños que se transmitieron de generación a generación o de un grupo a otro grupo dentro del judaísmo. Un ejemplo de lo que es la tradición nos lo da Pablo cuando en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, dirá lo siguiente: porque yo os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Lo que está diciendo aquí Pablo es que eso de lo que él está dando testimonio viene de una tradición que él recibió. Y es que así mismo funcionaban las cosas antes de que tuviéramos la Biblia. Las tradiciones se pasaban de generación a generación, de grupo a grupo. Y esas tradiciones podían ser tradiciones de historias narradas, podían ser tradiciones de leyes, podían ser tradiciones de himnos o cánticos que se elevaban a Dios. Todo eso hace parte de la tradición. Cualquiera de esas formas la podía tener una tradición. Recuerda que si surgen preguntas, las puedes hacer en el chat y vamos a estar pendientes de responderlas. Tradición. Espero que haya quedado claro eso de la tradición. Ahora hablemos de redacción. Resulta que esas tradiciones que venían, que fueron como el primer estado de la palabra de Dios, fueron empezadas a poner por escrito por algunos hombres que se dedicaron a plasmarlas. Ellos tomaban una tradición o varias tradiciones y empezaron a armar los textos, ¿sí? Basados en esas tradiciones. Por eso hay textos que tienen redacciones diferentes y sucesivas, porque no solo fue un autor, sino varios autores, basándose en las tradiciones que existían, los que empezaron a redactar. Por darte algún ejemplo. Por ejemplo, en el relato de la idolatría del becerro de oro, que está en el capítulo 32 del Éxodo, hay varias redacciones. Hay una redacción antigua, que está particularmente en los primeros 6 versículos de Éxodo 32. Pero también está una redacción deuteronomista, que se encuentra en Deuteronomio 9, 11, 21. Ahí hubo 2 manos distintas, 2 redactores distintos que tomaron la misma tradición, la del becerro del oro, y la redactaron por su parte. Un mismo episodio narrativo, una misma tradición, puede ser tomado por 2 redactores diferentes y cada redactor le pone una intención teológica y usa un vocabulario propio. Por eso encontramos una redacción derivada de una tradición sacerdotal, por ejemplo, donde el interés del redactor es mostrar que el culto tiene un lugar dentro de la alianza y la revelación, por ejemplo. Entonces, primero está en forma de tradición, ya sea oral o escrita. Luego vino la redacción, los redactores que le pusieron por escrito esas tradiciones existentes. Y finalmente está la composición. ¿Y a qué nos referimos por composición? Y es, miren, hay un material tradicional anterior, ya hay unos que han empezado a redactar. El que compone no crea nada nuevo, sino que lo que hace es reunir todo eso que encuentra, lo ordena y le da una perspectiva teológica a su texto, una intencionalidad. Entonces, es probable que estos que hicieron composiciones conocían algunas tradiciones, tenían algunos textos ya redactados, y lo que hicieron fue componer y armar a partir de eso que tenían. Eso se conoce como una composición. Un ejemplo de composición es el texto de Éxodo 24, 15b a Éxodo 40, 38. Allí se encuentran particularmente cosas referidas al culto, por lo que hablamos de que es una composición sacerdotal. Grupos de sacerdotes tomaron varias tradiciones y redacciones existentes y construyeron esos capítulos con su interés fundamental que estaba centrado en el culto, ¿sí?
y que por eso hablan de leyes y todo lo relacionado con el culto en esos capítulos. Más adelante, en Éxodo 32-34, en la mitad de todo eso, en medio de todo eso, encontramos un texto que no es sacerdotal y que se encuentra ahí como metido en medio de todos. Y ahí quiero decirte la última cosa de esta puntadita bíblica para que la tengas muy presente. Ese texto de 32-34 hace parte de un quiasmo. Y no te enredes mucho ni te angusties. Padre, usted está hablando muy enredado, podrá decir alguno. Ya les voy a explicar qué es un quiasmo, ¿sí? Y se los voy a decir a partir de ese texto. Miren, un quiasmo es una composición que algunos autores toman los textos, las tradiciones y las organizan de una manera muy particular. Cuando hablamos de una estructura quiásmica, hablamos de que el texto se puede dividir más o menos como lo estás viendo en la diapositiva. Si te das cuenta, hay 3 secciones, A, B y C. Y a esas 3 secciones corresponde, abajo, si miras de abajo para arriba, una A', una B', una C'. ¿Sí lo están viendo? ¿Están siguiendo ahí la diapositiva? 3 secciones iniciales que tienen una correspondencia en la parte final, A', B', C'. Y en el centro del relato hay un elemento D, que va a ser como el centro del quiasmo, de esa estructura quiásmica. Esto guarda relación, no es porque sí. Mira A, por ejemplo. A está en el capítulo 24, versículos 15b al 18, y allí se habla de que hay una nube encima del monte Sinaí. Si nos vamos a A', se habla de que hay una nube sobre la morada. ¿Te das cuenta que corresponde? A la nube en el Sinaí corresponde la nube en la morada. Eso es A y A'. Luego tenemos B. En B, capítulo 25, versículo 1 al 31, versículo 11, se nos habla de reglas para construir el santuario. Veamos B', abajo, en el capítulo 35, versículos 4 al capítulo 40, versículo 33. Allí se habla de la construcción del santuario. ¿Sí ves que hay una correspondencia? Reglas de cómo construirlo, la construcción del santuario. Están relacionadas. Esa B y esa B'. Miremos C. C, capítulo 31, versículos 12 al 17. Son reglas relativas al sábado, que recuerda, para los judíos el sábado debe ser guardado porque es el día del Señor. Entonces, en esos versículos del capítulo 31, C, se nos dan las reglas relativas al sábado. Y mira que en el C', que es capítulo 35, versículos 1 al 3, se vuelve a hablar de reglas relativas al sábado. ¿Te das cuenta? Están correspondientes. Esa estructura fue creada intencionalmente. El autor hizo la composición siguiendo esa estructura quiásmica. Y en el centro de todo el relato aparece un suceso: la ruptura y renovación de la alianza por parte del pueblo. ¿Sí? Lo que hace el pueblo para romper esa alianza y cómo Dios la va a renovar y la va a restaurar. Entonces, espero, si hay preguntas, no dudes en hacerlas, pero no sea muy enredado, pero es que durante nuestro estudio vamos a encontrar varias estructuras quiásmicas y por eso quería que lo conocieras, que supieras que es un quiasmo, es una estructura literaria. El texto se organiza de tal manera que hay unos componentes iniciales que guardan relación con unos componentes finales. A, B y C se relacionan con A', B', C' respectivamente. Y al centro de esa estructura está un elemento D, que es el centro de la narración como tal. Cuéntenme por el chat si quedó claro lo que hasta aquí hemos dicho. Si no está muy claro, no hay problema. Si quieren, repetimos alguna cuestión que haya quedado en duda, pero cuéntenme si estamos claros con la píldora que quería darles hoy. Escríbanlo ahí, voy a estar muy atento. Eso en cuanto a la píldora bíblica que quería dar, para que tengamos una comprensión más amplia de lo que vamos a hablar. Hay una tradición que puede ser oral o escrita. A partir de esa tradición se hace una redacción de pequeños textos y después se hace una composición. Los que tienen acceso no crean nada nuevo, sino que toman los pequeños textos redactados, las tradiciones y hacen sus composiciones. Un estilo de composición es el quiasmo,
y es la estructura literaria del texto como te la acabo de explicar. Bueno, súper, me alegra. Gracias a Zulay, a Viviana, Joana Gómez. Tranquilas, Anita, te prometo que ahora te llamo y te voy a explicar con calma esto más detenidamente. Entonces, bien por decirme, si alguien más tiene dudas, me cuenta y ahorita volvemos sobre esto, ¿vale? Pero no se angustien. Anita, lo que quiero que te quede claro en la subida es que cuando alguien redacta un texto, o en este caso compone, hace una composición de un texto, lo puedes organizar de determinada manera. Así, por ejemplo, un cuento tiene una estructura: iniciación, nudo y desenlace. Entonces, iniciación, empiezan a contarte, había una vez, y te introducen. Nudo, toda la trama y lo que sucede. Desenlace, cómo es que termina la historia. Esa es la estructura de un cuento. Algunos autores bíblicos usaron una estructura para sus composiciones y esa estructura se llama el quiasmo. El quiasmo no tiene iniciación, nudo y desenlace, pero sí tiene unos componentes iniciales, como los que ves en la diapositiva, donde están las letras A, B y C. Cada una de las letras comprende unos versículos que tienen un tema específico. Ese tema específico como que vuelve a repetirse en la parte final y es donde abajo de la diapositiva ves A', B' y C'. Y el tema se corresponde, el de la A con la A', el de la B con la B', el de la C con la C'. Y al centro de todo esto hay un elemento central como el que ves en D en la diapositiva, la ruptura y renovación de la alianza. Cuando yo te vuelvo a hablar de estructura quiásmica o de que esto es un quiasmo, ya tú sabes que significa que hay unos elementos ABC que tienen un ABC' y que en el centro hay un tema fundamental. Espero, Anita, ser un poco más claro. Igual, si hay más dudas, no te angusties, las podemos hablar luego. Y ahora quiero darles un dato curioso antes de meternos de lleno. Y este dato curioso, que espero no enredarlos, tiene que ver con una tradición que hay en una leyenda, la leyenda de Sargón. ¿Quién es Sargón? Se los tengo que contar porque ustedes han visto conmigo que en el pueblo judío hubo una gran influencia de otros pueblos y particularmente de la cultura de Mesopotamia. Entonces, hoy vamos a conocer otro personaje grande en esa cultura de Mesopotamia que influyó en los judíos y ya vas a ver por qué. Este hombre Sargón se dice que fue el primer emperador que existió, es decir, fue un hombre de gran poder. Y Sargón se dice que fue el fundador del imperio de Akkad o los acadios. Ese imperio se fundó más o menos hacia finales del tercer milenio antes de Cristo. Mira que estamos hablando año 3000 antes de Cristo, más o menos. Se estima que este Sargón reinó en medio del pueblo acadio entre el 2334 y el 2279 antes de Cristo. O sea, es un rey que existió hace muchísimo tiempo, aún antes del pueblo judío. Y sobre este rey se conserva una tablilla. Acuérdate que antes se hacía una escritura como cuneiforme y lo que se hacía era que los textos quedaban escritos en roca. Una de esas rocas, una tablilla del siglo VII antes de Cristo, nos habla acerca de Sargón. Y hoy quiero que conozcan qué es lo que dice esa tablilla. Y me dicen a qué se les parece. ¿Listo? Miren lo que dice. Yo soy Sargón, rey de Akkad. Mi pobre madre me concibió a escondidas, me dio a luz, me puso en una cesta de juncos con brea, cerró la puerta, me abandonó en el río que no me sumergió. El río me llevó hasta aquí, el libador de agua. Este me miró con benevolencia, me sacó de allí y me educó como hijo suyo. Aquí el libador de agua me puso en su jardín.
Mientras cuidaba de los jardines, la diosa Istar me amó y durante 56 años he ejercido la realeza. Ahí ya me empiezas a decir, Rocío Mórtica me dice el relato de Moisés, Albanori también dice Moisés, Lady Joana también dice se parece al relato de Moisés. Definitivamente sí, tiene muchos elementos, ¿se dieron cuenta? Apenas uno lee esta historia del rey Acab, dice, oye, eso es igualito a Moisés. Y entonces tú y yo podríamos decir, uy, plagio, ¿será que se plagiaron los judíos? Y entonces muchos podrán preguntarse, ¿y entonces Moisés no lo metieron al agua? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? Vamos a verlo con calma. Te quiero mostrar eso porque es para que veas cómo hay una influencia de otros pueblos en el pueblo judío. Pero no es que el pueblo judío se copie. El pueblo judío usa esto con una intención clara. Y ya vamos a ver cuál es. Primero, tenían razón. Hace referencia y tiene una similitud enorme al nacimiento de Moisés, narrado en Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 10. Hay una similitud grandísima. Pero ¿qué quiere decir él, el judío, cuando escribe esto? Quiere decir que si Acab fue el primer emperador y fue tan grande, pues aquí en Moisés hay el más grande de los monarcas no egipcios. Aquí hay uno que también es grande y no es egipcio. Y va a ser muy importante. Está llamando la atención sobre la persona de Moisés, ese recurso literario de recurrir a eso que seguramente estaba en la memoria de la cultura, del ambiente donde están los judíos que escriben. Así como el rey del que les estaba contando, de Acab, es un conquistador, porque él vence a otro rey que hay en el imperio de los acadios, y es así como empieza a conquistar tierras y se convierte en el primer imperio y él en el primer emperador. Moisés va a ser grande, pero no va a ser un conquistador como él. Moisés va a ser grande y va a ser un liberador. Y así como Moisés es sacado de las aguas, también va a sacar al pueblo de la esclavitud pasando por las aguas. Hay una analogía entre esas dos miradas, cómo Moisés se salva de las aguas y cómo el pueblo se salva pasando y saliendo en medio del agua, en ese paso del Mar Rojo, donde lo veíamos en una clase anterior, se abre el mar según uno de los relatos que encontramos en el Éxodo, se abre el Mar Rojo. Entonces, esa es la intencionalidad. Ese era un dato curioso que quería contarte acerca de las culturas que estaban alrededor del pueblo judío y cómo muchos de los relatos existentes influyeron en los textos que tenemos, pero no fueron tomados solo por copiar, sino con una intención clara: mostrar que Moisés es el más grande de los monarcas no egipcios que ha existido. Y ahora sí, metámonos a los otros textos del Éxodo, unos chiquiticos que tenemos pendientes antes de meternos en materia con nuestros libros de hoy, que son Levítico y Números. Entonces miremoslo un poco. Hay uno que es particularmente importante y es el don de la ley. En Éxodo capítulo 19 al 20 se presenta el decálogo. Todavía para nosotros es muy importante. Acuérdate que nos lo hacen aprender de niños. Los 10 mandamientos, ¿te acuerdas? Pues el fundamento bíblico de esos 10 mandamientos está aquí, en estas 10 palabras del decálogo. Ese decálogo, lastimosamente dejé mi Biblia, menos 5 puntos para mí, pero tengo que decirles que se enmarca en medio de una teofanía. Cuando hablamos de teofanía, es una manifestación de Dios. Antes de dar el decálogo, hay esa manifestación de Dios. ¿Y cómo se manifiesta? Los que tienen sus Biblias pueden mirar ahí el capítulo 19, los versículos 16 al 19. Ahí, si alguien de pronto me ayuda y los lee en voz alta, dígame yo y me los lee, ¿sí? Mientras tanto, yo voy a responder a una pregunta que hace aquí Joana Gómez. Pero entonces, ¿es real la historia de Moisés como historia? Recuerda que el carácter histórico del Pentateuco es de las cosas más polémicas en la actualidad.
hay elementos que hablan de partes que son congruentes con otros datos extrabíblicos o fuera de la cultura judía. Por ejemplo, hemos encontrado que en Egipto hay reportes de ese contacto con los pueblos cananeos, de la presencia de muchos de ellos construyendo una de sus grandes ciudades. Especialmente se data esto bajo el imperio de Ramsés II y demás. Pero no tenemos todas las fichas para afirmar que es totalmente histórico, ni todas las fichas para afirmar que no es histórico y no sucedió. Eso está todavía en polémica entre los historiadores. Desde la parte de la escritura como mensaje de salvación, no es lo que fundamentalmente nos interesa. Lo que más nos interesa es descubrir qué es lo que la palabra de Dios quiere mostrarnos a través de Moisés. Porque Moisés, en sus luchas, en su elección, en la manera como se muestra desde el relato narrado que es salvado de las aguas, hay todo un mensaje teológico. Ese es el que más nos interesa y el que más le interesaba al autor. Los que escriben acerca de Moisés no son historiadores, no estaban haciendo crónica en tiempo de Moisés como, ay, va la canasta, la mamá acabó de salir, la mamá se llamaba Berta, ay, llevaba falda verde. No, esto se hace memoria muchos años después, entonces no sería justo pedirle al texto un carácter histórico literal. Eso un poco para responder en algo a tu pregunta, Joana, pero queda abierta y ya sabes que si vuelven a surgir dudas me lo cuentas. Bueno, listo, Vivi, ayúdame. Leamos capítulo 19, versículos 16 al 19. Vale, pues, entonces, capítulo 19. Al tercer día, al amanecer, hubo sobre el monte truenos, relámpagos y una espesa nube. Se oía un sonido muy fuerte de cuerno. En el campamento todo el pueblo se puso a temblar. Entonces Moisés los hizo salir del campamento para ir al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie del monte. El monte Sinaí entero humeaba, porque Yahvé había bajado en medio del fuego. Subía aquel humo como de un horno, y todo el monte temblaba muy fuerte. El sonido del cuerno iba creciendo. Moisés hablaba y Dios le contestaba con el trueno. Muchas gracias, Vivi. Miren lo interesante. Casi siempre en este Antiguo Testamento queda claro que el Señor Dios es el Dios de los elementos. Acuérdense, desde lo que hemos visto de la mitología de los otros pueblos, que para los otros pueblos los fenómenos naturales son dioses. Entonces, por ejemplo, el sol es el dios de los egipcios, Ra, ¿sí? Y es deidad para otros dioses. Los fenómenos naturales son explicados más desde un punto mitológico y personificados en sus cosmovisiones, las cosmogonías de los otros pueblos. Pero para el pueblo judío tienen algo muy claro, y es que el trueno no es un dios, la lluvia no es un dios, el fuego no es un dios, sino que son elementos creados y que el único Dios verdadero los domina y manda sobre ellos. Y en esta manifestación, miren todos los elementos que hay. Esa teofanía, Dios se va a mostrar y aparece el trueno, aparece ese ruido del cuerno que no cesa, aparece el monte Sinaí echando humo, aparece una nube que lo cubre. Todos esos elementos hablan de esa manifestación de Dios y hacen referencia a la teofanía de la que te estoy hablando. Esta teofanía se observa antes de dar el decálogo y después de dar el decálogo. Lo puedes ver, por tiempo no lo vamos a leer, pero si miras el capítulo 20, versículos 18 y 21, encontrarás otros elementos similares de esa manifestación de Dios. Hay algo aquí, y es que solo Moisés se puede acercar a Dios, los demás no. Porque en el Antiguo Testamento hay una creencia, y es que si tú ves a Dios, mueres. Es tan terrible ver a Dios, o sea, como que ningún hombre ante la omnipotencia, la magnificencia de Dios puede estar en su presencia sin que eso le cueste la vida. Es morir, ¿sí? Es una manera, esa creencia resalta lo infinito de Dios en relación con el hombre, lo magnánime que es para la mentalidad del judío. Entonces miren que aquí la figura de Moisés es muy relevante, porque Moisés es el que habla con Dios.
el que puede aproximarse a esa manifestación de Dios, que la misma figura es terrible. Imagínate que el monte empieza a echar humo. ¿Quién se va a acercar a eso caliente, a eso que arde? Y Moisés es aquel que puede acercarse. Antes de este decálogo, Dios ya le ha ofrecido su alianza al pueblo, ¿sí? Vivi, no sé si me ayudas leyendo el capítulo 19, versículos 3 al 8, por favor. 3 al 8. Sí, señor. Y Moisés subió hacia Dios, Yahvé lo llamó del cerro y le dijo: esto es lo que dirás a los hijos de Jacob, lo que explicarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo he tratado a los egipcios, y que a ustedes los he llevado sobre las alas del águila para traerlos hacia mí. Ahora pues, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi propio pueblo entre todos los pueblos. Pues el mundo es todo mío, pero los tendré a ustedes como un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Entonces Moisés bajó del cerro y llamó a los jefes del pueblo y les expuso todas estas instrucciones que Yahvé le había dado. Todo el pueblo a una voz contestó: haremos todo lo que Yahvé ha mandado. Luego Moisés llevó a Yahvé la respuesta del pueblo. Muchas gracias. Miren que esto está antes de dar el decálogo. Y ya Dios está hablando de esa alianza, y acuérdate que una alianza implica un compromiso entre mínimo dos partes. Las dos partes aquí son Dios por un lado y el pueblo. El pueblo se está comprometiendo a cumplir sus mandatos, a cumplir la alianza que Dios le está proponiendo y a ser fiel a esa alianza. Si el pueblo se mantiene fiel, si hace aquello que Dios le ha dado, entonces el Señor será su Dios. Les dará la tierra prometida, cumplirá sus promesas, los bendecirá entre los pueblos, todas las bendiciones que vienen de parte de Dios. Entonces, ahí está esa alianza. Y dentro de esa alianza es que se va a desarrollar, por un lado, el decálogo y por otro lado, el código de la alianza, que comprende una serie de leyes que respaldan lo que Israel tiene que hacer para cumplir su parte de la alianza al Señor, y que se encuentra en el capítulo 20 siguientes. Ya luego vendrá una celebración ritual de la alianza con algunos sacrificios, sangre que se coloca en unas recipientes y que hace parte como de esa celebración ritual que sella esta alianza como tal. El decálogo se abre con la primera palabra que está en el capítulo 20, versículo 2. Allí en el capítulo 20, versículo 2 está la primera palabra que funda todas las demás. Si me ayudas, Vivi, a leerla. El 20, versículo 2. Capítulo 20, versículo 2. Sí, señor. Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. Y miren que esa expresión de Dios les está haciendo hacer memoria. Miren, yo soy el Dios que les dio la libertad. ¿Y por qué actuado en su favor? Porque los he hecho libres. Es que ahora es este Dios el que les pide que cumplan estos mandatos. Además, mis mandatos no son para fregarles o molestarles la vida. Si yo, su Dios, los he liberado es porque los quiero libres. Cumplan mis mandatos y van a mantener esa libertad. Casi que en esta primera palabra, en el 22, encontramos como el fundamento de lo que viene aquí en adelante. ¿Por qué cumplir ese decálogo? Pues porque Dios lo pide. ¿Cuál Dios? El que nos liberó, el que escuchó nuestro clamor, el que obró grandes portentos para ablandar al faraón y poder darnos la libertad, el que abrió para nosotros el Mar Rojo y nos permitió pasar a pie limpio en medio de él. Ese Dios es el que nos pide y nos fundamenta esta ley. Por eso genera un compromiso con Israel. Al empezar con las otras 9 palabras de ese decálogo, las 2 primeras palabras del decálogo, que están en los versículos 3 al 7, hablan de la relación con Dios. Y aquí vamos a ver una cosa interesante. Este pueblo tiene algo muy bonito y claro que todavía lo tenemos los cristianos.
no sé, algunas veces en catequesis, etcétera, hablamos de la señal de la cruz que nos hacemos y decimos que son dos travesaños y que esos dos travesaños simbolizan la relación con Dios, pero también la relación con los hermanos. Alguna vez en una catequesis escuchaba eso, y eso viene desde el pueblo judío. Este decálogo tiene esas dos dimensiones marcadísimas. Las primeras palabras del decálogo, ubicadas en los versículos 3 al 7, nos hablan de la relación con Dios. Y las últimas palabras nos hablan de la relación con los otros. Entonces, miremos brevemente esos versículos 3 al 7, por favor. Vivi, si quieres ayudarme, perdón, yo como pudiste, yo leo, yo te pongo. Tranquilo, con gusto, padre. Versículo 3. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de los que hay arriba, en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante estos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, no soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. No tomes en vano el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Muy bien. Miren que esas primeras palabras se refieren al nombre de Dios, a que solo pueden tener como Dios a Él, que es un Dios celoso, que no tienen por qué montarse ídolos, sino que el lugar permanente es de Dios. Pues esas palabras orientan o guían esa relación que el pueblo va a tener con Dios. Las demás van a hablar de la relación que tienen que tener con los otros. Y eso es bien importante porque gracias a eso es que se puede vivir en sociedad y ser el pueblo de Dios. Si no se respetan estos mandamientos, entonces la sociedad, el pueblo va a tener división, el pecado va a traer la muerte y eso va a hacer que otros pueblos los opriman, los acaben y tengan que vivir muchas penurias por alejarse de estos mandamientos. Las últimas 5 palabras, 13 al 17, son esa relación con los otros. Escuchémoslas, versículos 13 al 17. No mates, no cometas adulterio, no robes, no atestigues en falso contra tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies mujer ni sus servidores, su buey o su burro, no codicies nada de lo que le pertenece. Miren que todo esto hace referencia a la relación con los otros. ¿Cómo me relaciono con la mujer del hermano? ¿Cómo me relaciono con sus bienes? Hace parte de esa convivencia. Entonces el decálogo cubre esas dos áreas, la relación con Dios y la relación con los otros. Además se incluye en esta versión del decálogo de Éxodo 19:20 el mandamiento del sábado, de guardar el sábado, eso es una intención claramente sacerdotal, y el de los padres, el respeto al padre y a la madre. Eso lo encontramos en los versículos 8 al 12. Este decálogo, como te lo expliqué al principio, ahora entenderás por qué te daba esa píldora bíblica al comienzo, tiene otra composición, otro relato, otra redacción que también habla del decálogo. Cuando lo quieras lo puedes mirar en Deuteronomio, capítulo 5, versículos 5 al 21, hay nuevamente el tema del decálogo y se presenta ya con otra redacción para que lo tengas presente. Entonces, el don de la ley, Éxodo 19:20, y ese decálogo que hace parte de ese don de la ley se encuentra también redactado por la tradición deuteronomista en el capítulo 5, versículos 5 al 21. Eso en cuanto a este texto. Ahora, entremos en materia. Y dirá, padre, ya se echó toda la clase y apenas vamos a entrar en materia, pero ya vas a ver por qué ya estamos en materia de una u otra forma. Levítico y Números. Separar estos textos no es tan fácil. Ciertamente nuestras Biblias son libros únicos y están separados, tienen nombre diferente. Pero, ¿qué ha sucedido? Muchos autores no hablan de Pentateuco. Hay algunos que tienen otras teorías. Por ejemplo, no dicen, no es Pentateuco. Eso es un se me enreda la lengua.
Eneateuco hace referencia a 9, o sea que no serían 5, sino 9 libros. Y es que algunos incluyen también, por ejemplo, el libro de Josué, entre otros, diciendo que todos tienen todavía una unidad. Otros menos aventajados no hablan de Pentateuco, 5, sino que hablan de Tetrateuco, 4. Y dicen que estos 4 libros forman una unidad total: Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Algunos descartan ahí el Deuteronomio. ¿Por qué? Porque entre Génesis, Éxodo, Levítico y Números se citan constantemente. Hay pedazos que coge un libro del otro y lo trae a colación y las relaciones son muy fuertes. En el Deuteronomio, salvo algunos pedacitos, es mucho menor ese fenómeno. Por eso hablan como de este Tetrateuco. Un libro como que presupone al otro y monta su historia y su relato sobre el otro libro. Entonces están como muy interconectados. ¿Mediante qué están interconectados? Mediante palabras gancho que los unen y que continúan la trama, mediante temas narrativos que son comunes. Y, por ejemplo, la promesa, el cumplimiento de la promesa, la cautividad, la liberación, la marcha por el desierto. Esos temas son reiterativos en Génesis, Éxodo, Levítico y Números. También se encadenan no solo temas de narraciones, sino también temas relacionados con la ley. Entonces, en los 4 libros se encuentran aspectos relacionados con las leyes de cómo se debe preparar la morada de Dios, las leyes de los sacrificios, etcétera, del guardar el sábado, todo eso. Entonces, estos elementos que te estoy hablando muestran una fuerte relación entre estos 4 libros. Por eso te decía que es muy difícil hablar únicamente y particularmente del Levítico y de los Números, como que están tan hermandados con Génesis y Éxodo que su unidad y su continuidad nos hacen ver que ya estamos en materia cuando estamos hablando de Levítico y Números desde todo lo que hemos hablado un poco. Entonces, hablemos un poquito de esos elementos que dan continuidad. Y esta continuidad, ¿en qué la podemos notar? Los relatos de Levítico y Números comparten los lugares en los que se desarrollan con el Éxodo, por ejemplo. En el Éxodo ya se nos empezó a contar qué pasó con el pueblo de Israel mientras iban por el desierto. Estamos en Éxodo capítulo 15, versículos 22 y siguiente, hasta el 18. Nos está hablando que el pueblo está marchando por el desierto. Ya quedó atrás Egipto en los primeros 15 capítulos y ahora nos cuenta cómo es esa marcha por el desierto. Pero esa marcha por el desierto no es solo tema de Éxodo. Se habla de esa en continuidad hasta Números 11:21. Números 11:21 todavía están hablando del pueblo en el desierto y su marcha por el mismo. ¿Te das cuenta entonces por qué topográficamente, narrativamente, no es tan fácil desligarlos un libro del otro? Esa continuidad se mezcla por lo que te estoy diciendo, se muestra por el itinerario del pueblo. El material narrativo en ese escenario es diverso. Obviamente hay varias tradiciones, etcétera, comparten el mismo marco topográfico, el caminar en el desierto, y los temas de varios relatos entre Éxodo, Levítico y Números se van a corresponder, van a tener una relación muy fuerte. Aquí podemos ver cómo hay temas que se repiten en Éxodo y en Números. Los puedes ver ahí en la tabla, están claramente diseñados. Un relato, la falta de agua. En Éxodo se narra que el pueblo sintió sed y empieza a renegar. Si miras el capítulo 15, versículos 22 al 27, te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. El pueblo empieza a decir, no, Moisés, pero ¿por qué nos sacó de Egipto? A morirnos aquí de sed en el desierto. Y empiezan todas esas retajilas, ese rezongar contra Dios a partir de que no hay agua. En Números, la misma situación. El pueblo tiene sed y como no hay agua, entonces empieza la cuestión ahí. A cada queja del pueblo obedece una acción. Entonces, por ejemplo, si se acuerdan, yo no las tengo tan exactas, pero ustedes sí pueden mirar en su casa los libros y los versículos que están allí puestos.
Moisés en una le dice, llegan la primera, creo que Éxodo 15:22, el pueblo llega a una fuente de agua y al ir a beber es amarga y entonces empiezan a decir, no, pero ¿para qué nos sacó de Egipto? Mire esa agua toda amarga, a morirnos de sed. Y entonces el Señor, Dios, escucha el clamor de parte de Moisés, que le transmite la queja del pueblo, lo envía a que toque con una vara el agua y el agua se convierte en potable y la pueden beber. Creo que el relato de Éxodo 17, 1 al 7, nos cuenta cómo nuevamente el pueblo rezonga por agua, que porque nos trajo aquí, etcétera, y Dios le dice a Moisés que toque con su báculo, con su vara, la piedra, y de esa piedra mana agua delante de todo el pueblo para que vea. Lo mismo sucede en Números, también hay un relato y una queja por falta de agua y una respuesta de Dios. Otro problema, otro relato, otra trama, la falta de alimento. Esa es otra queja del pueblo. No, pero nos trajo aquí a morirnos de hambre. Allá al menos comíamos carnecita en Egipto. Al menos las cebollas de Egipto, malaga esas cebollas, nos hubieran dejado allá. Incluso en momentos dicen, volvamos otra vez a Egipto. Y eso lo encontramos en Éxodo 16, el capítulo 16 del Éxodo. Y también vas a ver quejas por comida en Números 11, versículos 4 y siguientes. Ahí también encuentras quejas por comida. El pueblo rezonga y bueno, Dios responde. Acuérdate que va a mandar el maná que llovía por la mañana y lo recogían. Va a mandar también cuando se quejan del maná, porque estos berracos llegan también por la comida a decirle, pero solo trague ese maná, qué gracia, nos hace falta en la carnecita. Y Dios responde a esas quejas. Mira lo interesante. Dios entonces dice, bueno, pues van a comer carne y van a comer hasta hastiarse, van a comer hasta que se les salga por las narices. Literal, así lo dice la palabra. Y les envía codornices en la tarde que ellos pueden coger y alimentarse de su carne. Entonces, eso también es común, esas quejas de comida en Éxodo 16 y en Números. Hay un combate contra Amalek. Amalek es el soberano de un pueblo vecino a los judíos y hay una pelea ahí. En Éxodo 17 se muestra, y acuérdate que la pelea donde Moisés, cuando levanta los brazos, el pueblo vence, y cuando los baja, el Amalek vence al pueblo. Y entonces Aarón y otro que está ahí le ayudan a sostener los brazos, le ponen piedras para que se siente y puedan tener la victoria de parte de Dios. Ahí en Éxodo gana el pueblo. Y en Números 14, 39, 45, también hay un combate, ya no contra Amalek, pero sí contra un pueblo extranjero, y el pueblo es derrotado. Está otro tema, Israel y un extranjero. En el Éxodo, el extranjero es el suegro de Moisés, Yetro. Y Yetro, al ver los prodigios que ha hecho el Dios de Israel, él proclama como su fe, incluso hace un sacrificio al Dios de Israel. En Números encontramos en el 22-24 a otro rey que es extranjero y que se acerca, pero este no cree. Este quiere que Balaán maldiga al pueblo, porque Balaán es un hombre muy famoso que lo que bendice queda bendito y lo que maldice es maldito. Y lo busca y es toda la historia. Acuérdate que hay una burra por ahí, lo vimos en el género fábula y dijimos que la burra hablaba y que ahí había un género de fábula un poco con esos animales hablando. Entonces encuentras ahí esa relación con los extranjeros. También se habla, otro tema recurrente en los dos libros, es la organización del pueblo. En Éxodo 18, 13 y siguientes, si no estoy mal, allí el suegro de Moisés le dice que caramba, Moisés se reunía con el pueblo y se ponía a arreglar los asuntos de todo el mundo. Entonces digamos que empezaba a las 7 y eran las 7 de la noche y apenas acababa. Y entonces el suegro le dice, hermano, ¿cómo está haciendo eso? O sea, no, permítame que le dé un consejo. Usted se va a cansar y el pueblo se va a cansar. Delegue, nombre a algunos entre el pueblo que hagan de jueces y que atiendan los asuntos menores. Y si hay asuntos importantes, ya se los remiten a su merced. Y Moisés va a seguir esa indicación y así se va a organizar un poco mejor el pueblo y las dificultades que hay entre ellos. Entonces eso es contra la organización en Éxodo.
En Números se habla, creo que si no estoy mal, de que Moisés como que no puede gobernar solo todo ese pueblo y entonces el espíritu de Moisés va a ser repartido, parte de su espíritu, en 72 hombres que ayudarán a liderar el pueblo. Miren que son dos temas paralelos también. ¿En qué se diferencian? Y aquí tengo que decírtelo. En Éxodo, cuando el pueblo se queja y hace pataleta, Dios es condescendiente. Es como el papá que el niño está llorando, entonces, bueno, tome para que no llore, más o menos así. Mientras que en Números, la condescendencia no es tal. En Números, Dios también escucha su clamor, tienen hambre, listo, coman, pero hay un castigo. Hay un castigo por la quejadera. O sea, están desconfiando, entonces ustedes ya no. Y hay un castigo que se nota mucho más fuerte en los relatos de los libros de los Números. Eso como para que tengas un panorama general de las similitudes y de la diferencia fundamental que hay entre los dos libros. Y ya, dame un segundo, por favor. Es que se me va a descargar esto y no voy a poder ver sus preguntas, pero... Ya. Y entonces ahora sí vamos a otros relatos que también están en esa dinámica de los Números. Relatos donde hay una protesta de parte del pueblo y un castigo. Los puedes encontrar, te los voy a dejar ahí para que los puedas ver en las citas. Luego, cuando tengas tiempo, Números 11, Números 20, algunos de ellos ya lo hemos hablado aquí en este diálogo que estamos teniendo. Números 12, ahí hay una protesta de parte de la hermana de Moisés, de Miriam. Y entonces como que Miriam y Aarón se ponen a renegar de Moisés y que por qué él lo elige y que no sé qué. Y en ese rezongar del elegido de Dios va a suceder que luego Yahvé va a bajar para respaldar a Moisés. Y por Miriam haberse puesto en esta contestadera a criticar de su hermano a quien Dios ha elegido, a dudar de la elección de Dios, la deja leprosa y queda cubierta de lepra. Mira que hay un castigo. Es otro de esos relatos donde hay una protesta y sigue un castigo como tal. No te cuento más. Si quieres saber cómo termina Miriam, léetelo. Ahí está, en Números capítulo 12. En Números 13, 14 también encontramos que llegan a la tierra prometida y entonces mandan un grupo como para que explore. Ese grupo se va a explorar liderado por algunos, está Josué, hijo de Nun, hay otros ahí líderes y se van a mirar. Vuelven después de un tiempo a contarle al pueblo qué fue lo que se halló. Y entonces ahí, al contarle qué encontraron en el país de Canaán, hablan de cosas maravillosas, que si es una tierra que tiene leche, miel en abundancia, pero algunos empiezan a decir, no, pero eso está lleno de gigantes, nosotros al lado de los que viven allá parecían saltamontes. Y entonces muchos empiezan a tener miedo y dicen, no, si vieron, nos trajeron aquí, fue para matarnos, ahora nos van a matar esos tipos, porque no nos dejaron en Egipto. Y empieza un complot ahí, una cosa fuerte. Solo dos de esos exploradores son capaces de hablarle al pueblo y de decirle, miren, si Dios nos trajo es porque Dios nos va a entregar a ese pueblo y porque va a vencer. No desanimen y no desesperen. Ellos nos salvarán la vida, pero a los demás que armaron esa trifulca, que duraron de la acción de Dios, que hicieron poner al pueblo en ese estado, van a recibir un castigo fuerte. No se los cuento cuál es, pero échenle hoja número 13, 14. En número 16, 17 también hay una protesta y castigo de los levitas. Números 21, 4, 9, hay otra protesta del pueblo porque les falta agua y alimento y también hay un castigo. ¿Y cuál es la temática común a todo esto? Lo que nos están mostrando los autores es que cuando el pueblo peca y desconfía de la voluntad de Dios, de sus designios, ese pecado siempre va a tener consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Ese sería como la gran moraleja de este libro de los Números. Todo pecado tiene consecuencias. Tiene consecuencias en la vida personal y tiene consecuencias en las relaciones con los otros. Adicional a eso va a dejar algo muy claro, y es que solo
los que se mantienen fieles, van a recibir las promesas del Señor. Van a ser parte de ese pueblo que va a entrar en la tierra prometida. Y van a ser parte, pueden ser parte de la comunidad de Israel. Y beneficiarse de toda la promesa que Dios ha hecho al pueblo. Entonces, miren, el pecado tiene consecuencias y si desconfiamos de Yahvé, no seremos parte de esa promesa que Dios nos ha hecho. Por ahí va un poco la línea de este texto como tal. Eso en cuanto a la marcha por el desierto. Recuerda que te estoy diciendo que los textos se organizan, podrían organizarse en continuidad de acuerdo con el lugar donde ocurren las narraciones. Estos que hemos visto ocurrieron en la marcha por el desierto y son abordados tanto en Éxodo como en Números. Ahora hay otro escenario que también es común a las narraciones de estos libros y es el monte Sinaí. En el Sinaí, allí llega el pueblo judío en medio de su peregrinar por el desierto. Aquí van a ocurrir varios relatos. Esos los vas a encontrar en Éxodo 19 hasta Números 10. Relatos relacionados con la estancia del pueblo en el Sinaí. Por eso esto se ha conocido, más allá de la delimitación de cada libro, como la perícopa del Sinaí. Y hace referencia a esa ubicación topográfica. El pueblo llega a ese lugar en Éxodo 19:1. Si lo lees, si tienes ahí tu Biblia, te vas a dar cuenta que va a decir que el pueblo llega al monte. Y el pueblo se va de ahí en una partida solemne hasta Números 10:11. Hasta allá se habla de que se fue de ese lugar. Ese conjunto de relatos es entonces de los que vamos a hablar brevemente para mencionar algunos elementos. Y aquí, ¿de qué se habla en esa estancia en el Sinaí? La mayoría de los elementos que encontramos en estos relatos tienen que ver con la parte legislativa, con un conjunto de leyes. Leyes como la que vimos, el Decálogo, hace parte de esa estadía en el Sinaí. El Código de la Alianza, que es un desarrollo mayor de todas las obligaciones y leyes que obedecen al pueblo para cumplir la alianza con Dios. Hay leyes relativas a cómo se debe construir esa morada de Dios en medio del pueblo. Leyes en cuanto a los sacrificios. Leyes en cuanto a cómo se deben investir los sacerdotes. La ordenación de los sacerdotes, podríamos decirlo. Reglas de pureza, celebración del gran perdón, la ley de la santidad, leyes de cómo se debe organizar el pueblo en torno a Canaán, etc. Para que las puedas ver en detalle, allí te dejo los versículos. El que quiera ahondar un poquito puede echarles un vistazo a esas temáticas legislativas que aparecen en esta perícopa del Sinaí. Todos esos textos tienen que ver con la vida cotidiana del pueblo, todo, su vida cultural, su vida ética, su salud, la vida sexual, la organización del pueblo, como que la ley atraviesa todo y trata de organizarlo todo de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Y es que el Sinaí es como el encuentro decisivo de Dios con su pueblo. Va a marcar un antes y un después, el establecimiento de esa alianza. Y bueno, ¿cuál es la intención de tanta ley? ¿Para qué tanta ley? Para poder comprender esa ley, tenemos que recordar ese del Éxodo 19 que ya leímos, donde se narra cómo Dios le recuerda al pueblo que ha sido liberado por él y la alianza que quiere hacer con su pueblo. Ahí es donde tiene sentido la ley. ¿Por qué? Porque mira, para el pueblo judío, cumplir la ley es lo más importante que puede haber. ¿Quieres demostrar que amas a Dios? Cumple la ley. ¿Quieres demostrar que eres bueno y santo? Cumple la ley. Por eso ellos tenían leyes para todo, no había posibilidad de error. ¿Y cómo sé yo y manifiesto que Dios es el número uno en mi vida? Que es mi único Señor, haciendo lo que Él me pidió. Entonces tengo que cumplir la ley. Está fuertemente asociado a eso. Ley igual a mostrar que Dios es el número uno y que lo amo sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Mira que este tema en los evangelios lo vamos a tocar nuevamente y va a ser fuente de controversia con Jesús. Porque el pueblo se ha acostumbrado a cumplir muy bien la ley. Sí, tenían leyes para todo. Hasta te decían en la ley
¿Qué tenías que hacer cuando tuvieras el periodo? ¿Qué tenías que hacer un sábado? ¿Cuántos pasos podías dar y cuántos no? ¿Qué actividades podías realizar y cuántas no? Todo eso lo decía la ley. Y obviamente el pueblo de Israel se acostumbró a cumplir tanto la ley que se les olvidó lo más importante: el amor, la justicia, la verdad. Y ese va a ser el choque con Jesús, porque Jesús va a venir a decirles: no, esto no es así. Lo que Dios quiere es misericordia, no sacrificios. Hay que cumplir la ley, pero se están olvidando de lo más importante. O sea, pagan hasta hoy lo decía el Evangelio, los que estuvieron en misa, los que pudieron oír la palabra o meditar los textos. Caramba, pagan hasta el diezmo de la ruda, de la hierbabuena, hasta las legumbres más pequeñas, y se pasan por la galleta el amor y la misericordia, que es lo que debería importar más. Todo eso hay que hacerlo, aunque sin descuidar lo segundo, dirá Jesús. Entonces mira que de dónde viene esa mentalidad de aquí. El pueblo, si cumplo la ley, le muestro a Dios que lo amo. Si cumplimos la ley, Dios va a estar con nosotros. Si no cumplimos la ley, Dios nos va a quitar su favor y los otros pueblos nos van a volver papilla. Eso está muy instaurado en el pensamiento del pueblo como tal y nos lo muestra la Sagrada Escritura. Es esa dinámica de alianza. Dios ha liberado, el pueblo va a cumplir su parte y la manera de cumplirla es obedeciendo a la ley. Aquí puedes ver, habla del texto de la alianza y aquí se ven dos perspectivas rivales, podríamos decirlo. Es el mismo tema, la alianza, pero en este capítulo 19 es abordada desde una perspectiva y en el capítulo 24 es abordada desde una perspectiva diferente. Luego quisiera invitarte a que hicieras en casa la lectura de esos dos textos para que te des cuenta que en ambos se habla de la alianza, pero hay una perspectiva diferente. Por ejemplo, en el relato de Éxodo 19 se presentan dos conjuntos legislativos, leyes. El Decálogo, que lo leímos hace un instante, algunos de sus versículos, pero también el Código de la Alianza, que te dije que era un conjunto de leyes que desarrolla ese compromiso del pueblo para con la alianza. Esas leyes hablan de todo, de la prohibición de la idolatría, del calendario cultural, de todo lo relacionado con el culto. Pero también hablan de cuestiones éticas, es decir, de la relación con el otro, particularmente del derecho con los más pobres. Que los pobres tienen un derecho y que todos somos responsables de atender al pobre, al huérfano, a la viuda. Ahí hay que vivir una caridad. Entonces, mira lo interesante. Desde aquí ya empieza a tener el pueblo claro que su amor a Dios, su cumplir la alianza, pasa por el estar pendiente del prójimo, por el tener en cuenta al otro, al necesitado, al menos favorecido, por atenderle. Y eso es algo bien bonito. Ese acento que tiene esta perspectiva deuteronomista en ese capítulo 19 está muy en lo ético. Hay que cumplir con Dios, hay que amarlo, pero eso pasa también por el estar pendiente de los demás, de los más pobres, las viudas, los huérfanos, los necesitados, etc. El otro texto, el 24, en cambio, tiene una estructura de quiasmo, que tú ya sabes que es una estructura de quiasmo. Y el centro de ese relato va a ser Éxodo 32-34, que es el texto del becerro. ¿Te acuerdas que Moisés sube a hablar con Dios y como se demoraba, el pueblo obligaron para que le haga un becerro y dice: este es tu Dios Israel, y empieza como esa cuestión. Entonces ese va a ser el centro de ese relato que está estructurado de manera como quiásmica, ¿sí? Hay elementos del tema cultural, elementos legislativos que dicen cómo se debe hacer, el lugar del culto, la disposición para el culto, esa morada que Dios va a tener en medio de su pueblo, cuáles son las reglas para construirla, que debe estar al centro de la comunidad. Van a hablar de las leyes cultuales y su relación con la alianza. Y ese interés por el culto ya nos dice algo que tú ya sabes, y es que cuando aparecen textos que tienen mucho énfasis en el culto, por ahí debe haber una tradición sacerdotal. Ahí está la teología sacerdotal que quiere mostrarnos que donde se vive esa alianza con Dios en medio de la comunidad es en el culto.
que ofrecer un culto agradable a Dios es vivir esa alianza que se muestra ahí. Entonces, mira que son el mismo tema, se está hablando de la alianza, pero tiene dos perspectivas distintas. ¿Por qué se puede ver eso en la Biblia? Pues por lo que te expliqué en la píldora, porque hay varias redacciones y varias composiciones, y en todas mira que hay un pedacito de verdad. Hoy en día, si actualizamos esto, definitivamente la alianza con Dios, la muestra de nuestra fe pasa por la caridad con el otro. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si odio a mi prójimo? ¿Cómo puedo amar a Dios a quien no veo y odiar a mi prójimo a quien sí veo? Hipócrita, dirá San Pablo. Entonces mira que eso está relacionado con ese primero. Y el segundo, el culto. Realmente en la Eucaristía gustamos del cielo. En la Eucaristía está Dios presente y está ahí su sacrificio, su alianza. Mira que las dos cosas subsisten en nosotros y aunque son dos perspectivas distintas que podemos encontrar en la Biblia, allí hay una única verdad desde elementos diferentes. ¿Qué es entonces lo específico de cada libro? Porque ustedes me podrán decir, bueno, padre, muy interesante, pero usted entonces esa división, ¿por qué? Entonces los números, el Éxodo, el Levítico, ¿para qué los dividieron? Pues vamos a hablar un poco de eso. A pesar de que lo que te he dicho es cierto, no es fácil hablar de una unidad porque más deberíamos hablar de una continuidad entre los libros que de una unidad específica. Si es posible encontrar una personalidad propia en cada libro, una identidad propia, llamémoslo así. Hay muchos relatos diversos, comparten escenarios topográficos, pero cada libro sí tiene una identidad como tal. Por ejemplo, vamos a ver en la siguiente tabla. Aquí vemos un poquito el énfasis de cada libro. En Éxodo vamos a ver que el tema fundamental es la libertad y cómo Dios libera al pueblo. Por eso el nombre del libro que se le da en griego, Éxodo, salida. Y cómo el culto ahora debe ser dado al único Señor, a Dios que Israel ha conocido y que lo ha liberado. En la primera sección del Éxodo, acuérdate que hablábamos del faraón, que está duro, que rechaza las peticiones de Moisés, cómo no lo deja ir a rendir culto en el desierto a su Dios, cómo Dios va a vencer al faraón y el pueblo va a poder salir a dar el culto a Dios. En la última sección del Éxodo se va a hablar de construir la morada para Dios en medio de su pueblo. Esa morada hace referencia al lugar de culto. Hay en el libro del Éxodo también algunas secciones legislativas, como ya lo veíamos. En el Levítico es un libro que tiene una naturaleza fundamentalmente legislativa. Es un conjunto de leyes. Ojalá lo hayas podido quedar antes de la clase, si no te recomiendo que lo hagas y te vas a dar cuenta que todo el libro son diversidad de leyes. Leyes, 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 leyes. Esa es como lo que más predomina en el Levítico. En los números hay una unidad real a pesar de la diversidad de relatos de los que ya hemos hablado. Los relatos lo que nos muestran es que hay unas faltas del pueblo y esas faltas tienen unas consecuencias o castigos. Lo que decíamos un poco de los relatos de los números donde hay reclamos de parte del pueblo de algunos personajes, protestas y un castigo posterior como los que ya vimos. Y allí se mezclan dos cosas, hay relatos y hay leyes, y van como de la mano. Entre relatos y leyes nos va llevando ese libro de los números. ¿Qué es lo que quieren mostrar esos relatos y leyes? Que Dios ha hecho un don a su pueblo, y que cuando el pueblo rechaza ese don, vienen unas consecuencias fatales. Dios le ha regalado la libertad, y el pueblo se pone a renegar de eso, y vienen consecuencias fatales para quienes protestan y para el pueblo en sí mismo. Este cuadro te puede dar un poco luz sobre la identidad que podemos descubrir de cada uno de los libros que estamos analizando hoy. Lo que nos quedaba del Éxodo, el Levítico y los números. En este cuadro he querido dejarte, para que lo puedas ver con más calma luego, he querido dejarte la estructura un poco del libro de los números. Aquí encuentras claramente las tres secciones para que te des cuenta que está adecuadamente organizado. En la primera sección, donde se desarrolla en el Sinaí,
la segunda en el camino del Sinaí a Moab y la tercera ya llegando a Moab a sus llanuras. Son como los escenarios que marcan cada una de estas tres secciones. En la primera aparece esa primera generación que, acuérdate de lo que ya sabemos, esa primera generación no entra a la tierra prometida, dura 40 años andando por el desierto hasta que muere esa primera generación y viene una segunda que es la que va a entrar a la tierra prometida como tal. Entonces eso también va a estar marcando cada una de estas secciones. Los temas los encuentras ahí en el tercer cuadro, el cuarto cuadro de para abajo. La organización del pueblo, los levitas, funciones de los sacerdotes, el culto, pueden ser en algo reiterativo, si te das cuenta hay temas comunes como lo cultural que atraviesa todo el pueblo. Y en la primera sección está la obediencia de toda la comunidad, se nota esa actitud. En la segunda sección está más la desobediencia y aparecen personajes como Miriam, que ya vimos con Aarón, despotricando de Moisés, esos exploradores que volvieron. Ahí te dejo una lista y unos capítulos donde puedes mirar cómo se da esa desobediencia y esos intentos de rebelión. Y en la tercera sección encontraremos más una exhortación a la obediencia, el recordar los acontecimientos pasados, ese hacer memoria, ahora que se recibe la promesa de la tierra como tal. No quisiera terminar este encuentro, ya me callo, lo prometo, pero no quisiera terminarlo sin hablarte de algo que está muy en estos libros muy claro y marcado. Particularmente nos es dado en el Levítico, capítulo 19, y es la ley de la santidad. La ley de la santidad involucra varias leyes, ¿sí?, que encuentras en los capítulos 17 al 26. Hay diversos textos ahí de carácter particularmente sacerdotal que fueron escritos antes y después del exilio. Acuérdate que ese exilio nos va a acompañar frecuentemente porque marca mucho del surgimiento de estos escritos, de la intencionalidad de los autores y marca el pueblo, porque el exilio es perder la tierra prometida. Entonces, en esa época, antes y después, fueron escritos estos textos de los que te estoy hablando. Y ahí en el versículo primero del capítulo 19 del Levítico, escuchamos esta frase tan hermosa: sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Digo que es hermosa, porque este pueblo, desde aquí, tiene una conciencia maravillosa de que si el Dios que tienen es santo, a ellos también se les exige una santidad de vida. Ahí mismo se fundamenta la ley, por eso tienen tantas. Israel quiere responder a este llamado. Quiere ser una nación santa en medio de todas las naciones. Y mira que en hebreo la palabra santo es kadosh. Y ese kadosh implica aquello que se consagra para Dios, que se toma y se separa porque es para Dios. Israel tiene conciencia de que es el kadosh de Dios, porque ha sido tomado de entre todos los pueblos y separado para Él. Y es que ese es un santo, aquel que entiende que su vida no es para el mundo, sino que su vida es para entregársela a Dios. Entregársela desde un matrimonio, desde una carrera, una profesión, como hombre, como mujer, como joven, como niño, como adulto, desde la condición de vida que tenga y lo que haga. El que entiende que su vida, que vive para Dios, como San Pablo, que dice: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Para mí vivir es morir, y el morir una ganancia. Mira hasta dónde se entienden tan de Dios, que hasta anhelan morir por encontrarse con Él. El que entiende eso es el que va para santo y se encamina y se enruta. El pueblo lo tenía claro desde entonces. El pueblo apartado entre todos los pueblos para Dios. Las reglas, las leyes, como se lo decía, garantizan esa santidad. Y en el capítulo 19 se nos van a hablar de varias leyes cultuales, leyes sociales. Acuérdate que toca todas las dimensiones de la vida del pueblo, las relaciones sociales y las relaciones con Dios. Eso en cuanto a la ley de santidad quería decirles hoy. Otro aspecto que llama la atención y es las rebeliones contra Moisés y Aarón. Moisés y Aarón tienen un papel determinante ahí. Y hay varios momentos en los que varios jefes, gente del pueblo, se subleva y quiere como hacerles el cajón y quitarlos del medio.
Particularmente se habla de dos rebeliones contra la autoridad de estos dos personajes en el Pentateuco. En una de ellas, 250 jefes guiados por Datán y Abirón se quieren levantar contra Moisés. También algunos levitas lo hacen, liderados por un tal Core que aparece ahí, contra Aarón. Y es que dicen, y es que ¿por qué ellos tienen que ser? ¿Por qué no pues todos? Vayamos todos a encontrarnos con Dios, ¿por qué solo ellos? En el fondo de estas polémicas, los autores quieren justificar dos figuras sociales de la sociedad israelita. Por un lado, los jefes, y por el otro lado, los sacerdotes. Jefes y sacerdotes hacen parte de la vida del pueblo y de su organización. Los jefes representados en Moisés y los sacerdotes representados en Aarón. Con estos relatos también se está mostrando al pueblo cómo Dios ha querido usar a los jefes y a los sacerdotes como mediación para su acción en favor del pueblo. Todo lo que hemos hablado del culto, cómo a través del culto también se hace una ofrenda agradable a Dios y en retorno Dios da las bendiciones a su pueblo cuando un culto es agradable y santo. Entonces, quería decirte eso, que esas rebeliones muestran tensiones entre esas figuras dentro del pueblo, la de los jefes y sacerdotes, y la manera como Yahvé respalda a Moisés y a Aarón su elección, también como que legitima el papel de jefes y sacerdotes dentro de la sociedad judía, un poco. Y ya, ahora sí acabo con esto, perdónenme, yo sé que siempre les boto mucho datos, espero no estén dormiditos o muy cansados, pero quisiera hablarles de, hablando de leyes, de un datico, esto es un datico extrabíblico, como de cultura extrabíblica. Hablando de leyes, quiero hablarles de un código, se llama el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es quizás de las obras de legislación más antiguas, conocidas y grandes, data más o menos de el siglo XVIII antes de Cristo. Estamos hablando de 1800 años antes de Cristo, más o menos. Entonces, mira lo antiguo que es. Se supone que este código fue escrito por Hammurabi, un rey de Babilonia. Y ese código tan antiguo sirvió de base para la legislación de muchos pueblos. Era conocido en Mesopotamia, entonces muchos se basaron seguramente en su estructura, en sus leyes, para poder fundar las propias, para estructurar sus propios códigos. Se conserva un pedazo de este código en una estela, en la estela de Hammurabi que se encuentra en el Museo del Louvre. Y vamos a ver un poquito. Esa estela de Hammurabi es esa que ven en la parte derecha de sus pantallas. Ahí se ve que hay como una imagencita tallada. Esa imagen tallada hace referencia a el rey, pues Hammurabi, que está ante el dios Sol, ante Shamash, el dios Sol. Allí, después de que está esa figura tallada, en la parte de abajo están todas las leyes escritas y lo ves ampliado en la parte bien derecha de la imagen. Y pues allí en el preámbulo dice lo siguiente, bueno, como datos excepcionales, tiene 282 artículos y adicionalmente un epílogo. En el preámbulo de ese texto que está allí tallado dice lo siguiente: Hammurabi, un pastor enviado por los dioses para dirigir a las gentes y enseñar el buen camino al país, poniendo en práctica el derecho y la justicia. O sea que mira que este es un tema que a varias civilizaciones les interesaba, el derecho, la justicia y cómo enseñar un buen camino a sus habitantes. Aquí quisiera hablarte de una diferencia que hay entre la alianza y el código de la alianza que observamos en ese capítulo 20 del Éxodo y el código de Hammurabi. En el código de la alianza las leyes son muy casuísticas. Son casos particulares de la vida del pueblo las que se legislan y se agrupan por diferentes materias. Por ejemplo, en el contenido encontramos la ley del talión, ese ojo por ojo, diente por diente. Esa ley está ahí presente, como una manera de reparar la falta. En el código de Hammurabi es más frecuente, también está la ley del talión, pero es más frecuente la pena de muerte que en el código de la alianza. Hay más razones por las cuales se aplica la prueba de muerte en ese código del que les estoy hablando. La compensación va a variar dependiendo de la clase social de las personas involucradas en los conflictos. Y en ese código, aquí hay algunos artículos
Solo te los pongo para que los conozcas y te des cuenta de que en algunos hay similitud. Por ejemplo, si alguien ha acusado a otro y le ha imputado un asesinato, pero no lo ha probado, el acusador será ejecutado. En el artículo 8 dice, si alguien ha robado un buey o un cordero o un asno o un cerdo o un barco, ya sea este de un dios o del palacio, restituirá 30 veces. Si el ladrón no tiene con qué restituir, será ejecutado. Ahí te dejo una cita de Éxodo 21, también habla de cierta reparación, de que si se roban cierta cosa, tienen que reponer en cierta proporción. Son proporciones diferentes, pero es la misma idea de restituir. En el artículo 195, si un hijo golpea a su padre, se le cortará la mano. En Éxodo también se habla de golpear al padre, y la pena no es cortar la mano, sino la pena de muerte. En el artículo 197, si ha roto un hueso a un notable, se le romperá un hueso. Miren que ahí está un poco lo del talión. Ojo por ojo, rompe un hueso, pues también se le rompe. Solo que Hammurabi pone al notable. Parece que no es si rompe cualquier hueso, sino a un notable. Y en el artículo 198, si ha reventado un ojo al esclavo de alguien o si ha roto un hueso al esclavo de alguien, pagará la mitad de su precio de compra. Mira cómo Hammurabi estratifica las penas de acuerdo con la clase social del agredido, más o menos. Entonces, esto te lo quería mostrar porque seguramente este código sirvió de referencia, ojo, solo de referencia, ya existían códigos en la antigüedad cuando Israel, a la luz de la alianza, elabora también sus propias leyes y nos propone toda esta legislación que encontramos en estos libros del Pentateuco. Hasta aquí, hemos hecho un viaje rápido, sé que les he dado mucha información, espero no estemos muy enredados, espero haber sido claro. Hemos hablado, con esto cerramos, Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Nos queda Deuteronomio, al cual entraremos en 8 días con el favor de Dios. Pero como siempre, me gustaría escuchar al menos 2 de ustedes, que ojalá hablen y me cuéntenme cómo van, cómo se sienten, cómo terminamos este encuentro. Para mí es muy importante oírlos, porque a partir de esto podemos hacer cambios, podemos mirar cosas que no estén claras. Es como un pulso para que esto pueda ajustarse y siga siendo un espacio agradable y de aprendizaje para todos. Entonces les voy a pedir que si alguno me quiere dar esa retroalimentación de cómo terminamos hoy, me escriba yo. Anímese, escríbame ahí al chat. Yo, Marian Infante, listo, Marian. Si alguien más quiere, escriba yo, hágale. Y Marian, te escuchamos. Hola, padre. ¿Cómo estás, María? Buenas noches. Muy bien. Yo, la verdad, estoy feliz. No sé cómo explicarlo. Me siento como un niño entrando a una dulcería, queriendo verlo todo y quererlo poner todo así. La verdad es muy chévere y hace que uno se enamore más de la Biblia, de la palabra de Dios, de lo que uno quiere enseñar. Realmente es muy bonito. Es muy chévere y es muy interesante. Y si te digo la verdad, yo te estaba haciendo esta propaganda. Yo le pregunto a mis compañeros de catequesis, no, es súper chévere, estaba muy divertido, es muy interesante, el padre explica súper bien. Y como tenemos las grabaciones, lo he compartido con mis compañeros porque la verdad me parece muy, muy bonito y muy interesante todo esto y son cosas que uno ni idea porque pues uno hace las lecturas de la Biblia, pero pues no espera que esto sea como tan grande, como tan especial, que podamos verlo como desde otra perspectiva, pero que nos haga es enamorarnos más de lo que nos quiso dejar Dios con todo esto. Realmente es muy bonito y son cosas que yo sé que nos pueden servir más adelante para la vida. Realmente, no, yo estoy enamorada y encantada de estar acá. De verdad que sí, muchísimas gracias, padre, por esas clases tan bonitas que nos han dado. Muchas gracias, Marian, y qué bueno que publicites esto, porque la idea es esa, que entre más gente nos formemos en la Biblia, maravilloso. Creo que esto también nos hace cristianos más preparados y a veces, por ejemplo, miren algo interesante, cuando yo busco fuentes para leer, porque yo no me las sé todas, yo recibí estas clases de Biblia, las recibí de otra manera, etcétera, y lo que yo hago es, bueno, hay cosas que sé, pero tengo que investigar y leer más para poder preparar un encuentro de nosotros. Entonces, cuando yo me meto a investigar, me doy cuenta de algo, y es que hay más bibliografía disponible para la gente, por ejemplo, en PDFs, etcétera, en páginas, bibliografía protestante y católica
propia hay muy poca y algunos textos muy antiguos. Entonces yo digo, hasta en eso se ve cómo a nosotros nos falta darle centralidad a la palabra y conocerla. Entonces, maravilloso, si ojalá todos nuestros catequistas conocieran de la Biblia y se apasionaran por eso. Entonces, te felicito, Marian, muchas gracias por la retroalimentación que nos haces, bendito sea Dios y bueno, que Él nos siga ayudando a perseverar en este estudio. Voy a mirar si alguien más dijo yo, denme un segundo, por aquí veo... bueno, Zulay dice, Padre, es súper extenso. Muchas gracias por explicar también, Dios lo bendiga. Zuli, sí, yo sé que yo sufro mucho hablándoles de estos temas porque siento y digo, ya debería parar, pero no quiero que se vayan sin esto. Y sé que es mucha información, de verdad espero no saturarlos, pero es que todo le parece muy importante y bonito, ¿no? Pero espero de verdad no estarlos saturando. ¿Alguien más quiere darnos su opinión por ahí, que se anime? Brevemente, uno más, cuéntenme. ¿Quién dijo yo? ¿Quién escribió? ¿Quién dijo yo? A ver. Anímese alguno, es importante. O si, mire, padre, estoy perdido, no entendí nada. Listo, pues dígalo, chévere, hombre. Así ajustamos. Joana Gómez, Joanita, te escuchamos. Hola a todos. No, padre, realmente sí, compartiendo el concepto anterior, muy agradecidos. Sí, el tema es extenso, ladrilludo, no se lo negamos, pero es chévere, o sea, es chévere aprender, es chévere conocer el tema, creo que no hay otra manera mejor. Realmente usted lo explica muy bien a pesar de ser tanta teoría, tanta historia, tanto dato que no conocemos porque desafortunadamente esto no nos lo enseñan ni en la historia de la escuela, ni el colegio, ni ahora, ni antes, ni nunca. Entonces es realmente muy, muy chévere conocerlo y conocerlo desde nuestra fe, desde nuestra parroquia, desde nuestra iglesia, ¿no? De pronto no otros textos que nos lleven a más confusiones ni otras explicaciones que nos desenfoquen pues de nuestra fe. Entonces realmente sí es muy valioso estas clases, es muy valioso esos videos ya grabados, realmente es un material que vale mucho y qué chévere de verdad que todos nos animemos a compartirlo porque sí nos ayuda mucho a entender, sobre todo a eso, a entender nuestra misma fe y a poderla defender con argumentos. Gracias, padre. Joanita, muchas gracias. Y muchas gracias porque yo sé, Joana, yo sé que tú tienes un trabajo fuerte y ya sé que es el caso de pronto de muchos que no están aquí por desocupe, sino con ese deseo tan bonito de aprender, de llegar a sus casas donde a veces tiene pendientes en el hogar, quiere descansar un poco y sacar este espacio para estar aquí es algo maravilloso y que yo te abono a ti, Joana, y le abono a todos. De verdad que muchas gracias por eso tan bonito, por ese tiempo. Para mí eso es como la mayor motivación, verlos acá cada 8 días y es una gran responsabilidad. Entonces por eso digo, no, tengo que darles lo mejor, porque es valioso el tiempo que ustedes dedican a estar aquí. Bueno, voy a darle la palabra a Jonathan. Entonces, nuestra tarea la vamos a mantener. Quiero que sepan que si no se la leyeron, pues léanselo, porque en 8 días definitivamente nos metemos de cabeza con el Deuteronomio para cerrar así el Pentateuco. Entonces, si no se han leído Deuteronomio 8, si no han hecho lección con ese libro, dedíquenle tiempo. Ahí queda la tarea en pie, así que en 8 días no van a tener excusa. Espero me cuenten muy bien de sus reflexiones, qué dijo Dios a través de esa palabra, qué les llamó la atención, etc. Entonces ahora sí, vamos a responder brevemente las preguntas. Jonathan, que siempre nos ayuda por ahí, no sé su merced qué diga. Mientras yo leo aquí, Patricia Sierra dice, Padre, buenas noches. Muchas gracias, han sido interesantes los encuentros. Por favor, me pueden enviar las diapositivas, se me fue el internet y me quedaron cosas pendientes. Mil gracias, Dios los bendiga. Yo estoy atrasado, no le he pasado a Jonathan diapositivas de los últimos encuentros, pero prometo que mañana a primera hora o esta noche mismo se las envío para que las pueda subir al aula. Y ahora sí, Jonathan, ¿hay alguna pregunta por ahí que haya quedado pendiente? Vale, padre. Padre, pues aquí yo sinceramente no pude llevar el récord de las preguntas que su merced de pronto respondió, si respondió alguna del chat, entonces se las voy a leer todas, padre, sinceramente. Tranquilo. Entonces, la primera es de Joana Gómez, dice, pero entonces, ¿es real la historia de Moisés como historia?
Ah, bueno, creo que ese ya le habíamos respondido un poco y creo que yo había dicho que bien, pero yo, así no está claro, dínoslo. Sí, no, bien, Sí. bien, padre. Sí, gracias. Esa ya Bueno, la dejamos clara. Gracias. gracias a ti. Listo, perfecto. Bueno, aquí Joana vuelve a preguntar, padre, no sé si es el momento, pero sí sería bueno hablar sobre las imágenes que relaciona este mandamiento, porque es un texto común en el cual se requiere bastante justificación para defendernos en los que comparten nuestra fe católica. ¿A cuál texto te refieres, Joanita? Al mandamiento donde habla de las imágenes, padre, donde no te harás imagen alguna de lo que hay en el cielo. Ah, ok. Y pues como nosotros manejamos mucha imagen, sí de pronto es darle un momento, creo que hay un compañero más adelante que también hace la misma pregunta. Ok, Y sí sería, pues no sé, si es en algún momento darle como el espacio para hablar un poquito del tema. ok. Vale. Les propongo esto, bueno, si quieren, en 8 días arrancamos con esa inquietud, ¿sí? Para no extenderlos tantos en este momento. Y en Listo, 8 días padre. le dedicamos la primera parte a hablar de ese mandamiento de la idolatría, de por qué para el pueblo judío es tan determinante y de cómo hoy en día entenderíamos esa idolatría y la relación que tenemos con las imágenes. Como Sí, para hacerlo puntual, entonces en 8 días les prometo que arrancamos con esa inquietud, para dejarla bien clara. listo, padre, mil gracias. Listo. Bueno, de eso mismo como lo comentó Joana, también preguntó Yesid. Listo. Siguiente pregunta. ¿Está en Jessy, Éxodo, tal cual, sí. señor? ¿Qué decía Jessy de Jonathan? Ah, Yesid dice, mi nombre es Yesid y quisiera que porfa aclarar el versículo 4, no te harás esculturas ni imágenes, Ok. que está muy enfocado a lo que también preguntó Joana. Ok. Siguiente pregunta, Miriam Infante, está en Éxodo 24:5. Sé que estos son los versículos que usan nuestros hermanos protestantes, pero también sé que existen algunos para refutar y explicar estos. ¿Nos podría ayudar, padre? Supongo yo se estaba enfocando también hacia las figuras. Listo. Entonces las 3 inquietudes van por esa línea. Perfecto. Ujú. Entonces Sí, ya saben, prometido, en 8 días de una arrancamos con esa inquietud. sí, señor. Y por aquí Viviana nos pregunta, padre, perdón la pregunta un poquito aislada, ¿cómo sabemos en qué punto empieza la parte B de algunos versículos? Ejemplo, Éxodo 19, 15a, Éxodo 24, 15b. Bueno, algunas Biblias traen la división de 15a, 15b y la marcan, otras no. Estos versículos que tienen parte A y parte B, por lo general son versículos que son muy largos, que comprenden una o dos frases y que cada frase tiene sentido. Entonces, la manera como podías rastrearlo es mediante las frases. Cuando el versículo está compuesto por varias frases, la primera será la A, la segunda será la B. Son unidades de sentido más pequeñas que el mismo versículo que te presenta la Biblia. Entonces, por ejemplo, ahí cuando te habla del 15a, quiere decir que el 15 es un versículo seguramente compuesto por varias frases y entonces tú tomas la primera. Hasta ahí, a partir de ahí o hasta ahí llegaría esa perícopa o ese texto que estamos analizando. Cuando son muy largos se dividen, por ejemplo, en la B, C. Podríamos encontrar un versículo 15a, 15b, por ejemplo, 15c, pero usualmente está la parte A y la parte B, que es como la primera y la última frase del versículo, más o menos. Espero sea claro, Viviana, me esté haciendo entender. Y sí. Bueno. Sí, señor. Es que pues en la Biblia veía que en el ejemplo del 19, versículo 15, es un versículo muy cortico y después pasa al 16. Entonces sí quedé como perdida. Pero no, ya. Si es por Voy la a, edición de algunas Biblias, pues ya tendría todo el sentido. voy a tomarlo. Me dices que Éxodo 19, 15a, ¿cierto? ¿Es ese? Ya no sé. Espérame, corro. Ya, aquí lo vi en tu comentario, entonces voy a copiármelo aquí y te prometo también que en 8 días con mi Biblia en mano lo analizamos juntos, ¿vale? 19, 15. Entonces me llevo dos pendientes. Primero, Yesid, ojalá te conectes en 8 días y bueno, también fue una inquietud de Marian y una inquietud de Joana. Prometido en 8 días arrancamos hablando y puntualizando acerca de la idolatría, de cómo la entendía el pueblo judío, por qué era importante para ellos, cómo la entiende el católico hoy en día y por qué nuestras imágenes no obedecen a la idolatría
o sí, ya lo veremos. Entonces, lo prometo que arrancamos con eso en 8 días. Listo, padre, no tengo más preguntas. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Jonathancito. Erika también, muchas gracias por ayudarnos. Y bueno, 2 comentarios finales. María Bermúdez dice, hace muchos años hice un curso de Biblia, pero yo no recuerdo casi nada. Me encanta este curso porque hay muchas cosas que yo no tenía claras y he podido aprender mucho. Bendito sea Dios, María, y gracias por estar aquí. Y Amandita dice, como siempre el encuentro fue genial, aprendí muchas cosas que la verdad no tenía ni idea. Los paralelos de los libros que vimos hoy me pareció muy interesante. Me gusta mucho la manera como aportas al tema datos de historia. Muchas gracias. Gracias a ti, Amanda, por acompañarnos. Y bueno, démosle gracias a Dios por este encuentro que hemos tenido, por su bendición, por darnos la vida y el tiempo para estar aquí, por regalarnos esta mente maravillosa con la que podemos decodificar cada mensaje, comprender, imaginar. Démosle gracias a Dios por eso, por estar aquí, por el regalo de su palabra, por cada bendición, por ser el Dios de nuestra historia, por amarnos, por llamarnos a ser santos. Y orémosle a ese papá bueno como hijos, diciendo juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios, que los ama inmensamente, los bendiga y acompañe siempre, los fortalezca en la fe y los guíe a alcanzar la santidad en el amor. Amén. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe. Amén. Vayamos con el auxilio de nuestra Madre a descansar. Muchas gracias a todos. En 8 días también les voy a contar un datico bíblico que va a ser sobre esas tradiciones que hemos mencionado mucho, algo muy breve, la tradición antigua, la tradición sacerdotal y la tradición deuteronomista. Hoy vimos que eran las tradiciones, entonces ahí ya tienen 2 temas de los que vamos a hablar. Deuteronomio, tradiciones y la duda que tenemos pendiente sobre la idolatría. Una feliz noche, Dios los bendiga y gracias. Muchas gracias, padre, una feliz noche. A su merced, gracias. Chao.